Cosas al mismo tiempo. Ahora sí ya, ¿no? Se te va perdiendo ahí como la capacidad de que tienes que grabar y luego de todo ese asunto. Bueno, en fin. Entonces, estábamos viendo en la clase anterior la parte de historia. Vamos a ligar la historia, historia universal y luego vemos historia de México. Las vemos en este caso separadas. ¿Por qué? Porque primero hay que entender el contexto global y luego ya vemos el particular. Y te acuerdas que en tu examen son 10 preguntas de cada uno. Entonces, pues sí, hay que verlo. Puedes sonar que son como cosas y tú vas para biología y que te pregunten esto, bueno, pues es un poco como para todos, ¿no? Salvo los que van para humanidades, creo que tienen 12 o 14 preguntas de historia, que les quitan matemáticas, pero les dan un poco más de historia, en fin, ¿no? Y aparte les ponen filosofía y les ponen 10 de 16 de matemáticas solamente, entonces, bueno, por eso también es importante verlo. Entonces, un poco la idea que veíamos de la clase anterior es cómo la historia se va creando, en este caso, cuál es su definición, esta parte de investigar, de buscar, ¿no? Buscar en los documentos, en las fuentes primarias, como son en este caso las voces, huesos, fósiles, ¿no? Luego fuentes secundarias, como son libros, como son documentos, voces, en este caso periódicos, en fin. Entonces, obviamente la historia se va construyendo a partir de quién la haga, de qué país surja, de qué escuela o universidad salga, incluso eso también es muy importante, y también, por ejemplo, en qué año o en qué época. Entonces, por eso veíamos que la historia pensar en la historia como un continuo de datos es un error, porque no es así. La historia es algo más. La historia sirve finalmente para ayudarte a interpretar información, interpretar datos, poder sacar en este caso contextos y poder en este caso también planificar. Entonces alguien decía, hay una frase muy común de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esa es una frase que también podríamos rebatir un poco, pero la idea es esa, de que la historia es un continuo, no hay una historia definitiva, no hay una historia oficial, no hay una historia que así haya sido, siempre se cuestiona, siempre salen nuevos datos, siempre salen nuevas estructuras que nos van a decir que quizá había que agregarle algunas cosas, o investigar, en fin, desmentidos. Por ejemplo, hace 100 años, por ejemplo, se podría pensar en la historia de México, por ejemplo, esta parte de la conquista, como algo que pues, simplemente pasaba, ¿no? Que fue bueno y todo ese asunto. En esta época, la conquista por parte de los europeos se pone a discusión, pues, ¿por qué? Pues porque hay una nueva forma de pensar, hay nuevas estructuras, en fin, entonces se buscan nuevos datos, nueva información, entonces por eso la historia siempre nos ayuda a tener la información y sobre todo interpretarla, ¿no? Y por eso veíamos que tenemos diferentes escuelas, muchas escuelas para poder interpretar la historia. Dependiendo, veíamos a Marx como el representante del materialismo histórico, no solamente del comunismo, a Benedetto Croce, este italiano de la historiografía, a Braudel, ¿no? De la escuela Los Anales, que es muy importante, hasta la fecha tiene mucho peso, digamos que las escuelas que más se pelean en esta época o que más vigencia tienen son el materialismo histórico, los anales y la historia cultural. La historia positivista ha quedado atrás, o sea, pocos se atreven a hacer historia positivista porque la historia positivista la ven como un continuo, así todo debe de dirigirse al progreso, cuando, bueno, ahora estamos viendo los incendios en California y más bien estamos como muy cerca del apocalipsis, ¿no? O con Trump y todo ese asunto. Entonces, bueno, cada una de las escuelas veíamos sus objetivos, sus enfoques y todo ello. Esto también ya está en la plataforma, entonces ya lo pueden revisar. Y decíamos también que la historia, para poderla entender, tenemos que periodizarla. Es decir, son periodos son un poco también caprichos de la época, es decir, no, son consensos históricos y consensos muy
de época, de una temporada y de unos filósofos e historiadores que hacen esto. Es decir, no es una cuestión de que todos ellos o estos periodos finalmente de un día a otro hayan cambiado, es decir, vino la Revolución Francesa y a partir de ese momento se le empezó a llamar la Edad Moderna, no en absoluto, ¿no? Esta periodización es muy contemporánea, es decir, es muy para acá, salvo por ejemplo lo de la Edad Media, que se le conocía como medioevo, y hay algunos elementos que pues, podremos estar de acuerdo o no, pero nos ayudan a entender sobre todo estos periodos de la Edad Media, Edad Antigua, Edad Moderna, Edad Contemporánea, nos ayudan a entender básicamente el conjunto, y ahorita lo vamos a ver, el conjunto de eventos que se dan. Y entonces cada periodo se da en el contexto de eventos similares o cuestiones que se van generando para, por ejemplo, para la sociedad, para la creación de los imperios, caída de los imperios, formas de pensar diferente, ¿no? Que ya no se piensa igual la historia o ya no se ve igual el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí en la edad contemporánea estamos actualmente en un debate, los historiadores debaten mucho ahora si ya se acabó, ¿no? Si ya se acabó y ya estamos en otra etapa. Entonces, este es un debate interesante. Incluso proponen como fecha de fin y de inicio de la otra, que todavía no tiene nombre, sería como la caída de las Torres Gemelas. A partir de las Torres Gemelas, entonces, pasaría a una nueva etapa, ¿no? Todavía estamos en ese debate, es una cuestión que pues, todavía falta de revisar, ¿no? Entonces, bueno, hacemos las periodizaciones más bien con ese contexto de poder entender el cúmulo de eventos que forman toda una estructura social y cultural en un momento dado, ¿no? Y ya entrando en el temario que pide la UNAM, porque acuérdense que la UNAM, el POLI y la UAM y la BOCA, sí les interesa la historia, pero les interesa a partir de un momento, que es este de la Ilustración. O sea, no vemos la Edad Media y las colonias antiguas, las civilizaciones antiguas ni nada, sino a partir de la Ilustración. Entonces, la Ilustración es un momento donde se ha acabado la Edad Media, esta etapa de pensamiento muy fijo, ya se descubrieron los continentes, ya hay nuevos descubrimientos científicos, es decir, ya se acepta que la Tierra, en este caso, es la que gira alrededor del Sol, no al revés, ya se acepta que Dios no es todo, ¿no? Sino que hay pensamiento científico, ya las matemáticas están avanzadas, empiezan a surgir nuevas ciencias. Y se descubre que la Tierra no es plana, sino que es redonda, en fin, ya hay ese tipo de conocimiento, ¿no? Ya los países como Francia, Inglaterra y todo, ya están bien definidos sus fronteras, están los imperios alemanes, los imperios italianos, que posteriormente se van a unir, pero digamos que ya van avanzando hacia bien definidos quiénes son. América, en este caso, ya está la Nueva España, está la parte de las colonias, en este caso lo que van a formar Estados Unidos. África está dominada por los europeos, China y Japón están en eterna pelea entre ellos, es decir, el mundo ya es muy parecido al que conocemos ahora, ¿no? Por decir de que ya se tienen comunicación, ya hay comercio entre ellos, en fin. Pero ¿qué pasa con la ilustración? ¿Por qué se le llama así? Porque es un periodo donde las fuerzas o lo que se llamaba el antiguo régimen, ojo, esta palabra es muy importante, el antiguo régimen ya estaba todavía con mucho control de la economía y del poder político. Entonces, por un lado, teníamos el viejo régimen encabezado por la iglesia católica, y por el otro lado, la monarquía. Entonces, las monarquías y la iglesia católica están muy fuertes, aunque en Inglaterra y en algunas partes del norte de Europa ya había otro tipo de visión cristiana. Ya había pasado la reforma luterana. ¿Esto qué significa? Que había surgido el protestantismo. Entonces el protestantismo también sigue los lineamientos del cristianismo, de Cristo y la Biblia y todo este asunto.
Entonces ya son parientes, ellos se pelean entre ellos, pero pues finalmente traen toda esta idea judeocristiana, ¿no? Del Salvador, el Mesías, en fin. Y por otro lado, la monarquía, que la sangre pura y que en este caso, que ellos son determinados por Dios y que los reyes y las sucesiones, en este caso, que son hereditarias, en fin, todo ello también, digamos, suena ya hasta viejo, ¿no? Entonces, obviamente, estos tenían el poder. Y por otro lado, había una masa de campesinos y de gente, acuérdense que todavía no hay fábricas, que no tienen absolutamente nada de poder, pero también hay una clase pequeña todavía que viene tomando mucha fuerza, que se llama la burguesía. Entonces la burguesía, en este caso, van a ser aquí todavía no es tomada como una palabra como ahora podría sonar, que es como un poco despectiva, sino más bien eran los banqueros, los ingenieros, los abogados, los médicos, los navegantes, los comerciantes, es decir, la burguesía traía ya, en este caso, todo el pensamiento capitalista que hoy tenemos y con el cual vivimos, la oferta y la demanda, ¿no? Los mercados, el dinero, la innovación tecnológica, en fin, todo ello. Todo esto que tiene el capitalismo, más la explotación también del trabajador, pero aquí venía todavía en una forma muy rudimentaria, porque todavía no hay fábricas, todavía no hay una gran circulación de mercancías, en fin. Entonces, ese grupo pequeño, ese grupo de burgueses que viene creciendo, obviamente se van a empezar a enfrentar a la iglesia, ¿no? Y a la monarquía. Entonces, la iglesia es el primer estado, el segundo estado y el tercer estado es el pueblo, así se le llamaba, pero en realidad es la burguesía y son estos pequeños líderes. Entonces, obviamente, cuando nosotros vemos aquí la burguesía, ¿qué es lo que debe de hacer? La burguesía, lo que se plantea primero es agarrar y plantearse una razón, es decir, qué es lo que nosotros hacemos, es decir, cómo le quitamos el poder, la burguesía, a la iglesia, que se basa todo en mitos y superstición, y a la aristocracia, que todo es la tradición y el dominio, ¿no? Ideológico. Entonces, nada más pensar que el 97% de la población no sabía leer y escribir, era muy fácil que la dominaran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Obviamente la burguesía crea un movimiento que se llama la Ilustración. La ilustración, el nombre lo dice, ilustra, enseña, ¿no? Da conocimiento al pueblo para que este pueblo, obviamente, se vea cómo lo manipula la religión y cómo lo manipula la aristocracia. Entonces, y posteriormente se levanten contra ellos. Entonces, obviamente, este movimiento de la ilustración va a ser encabezado por burgueses que habían tenido la fortuna de ser hijos de comerciantes, de banqueros y todo ello desde después del Renacimiento y que tenían cierto poder económico. Entonces, ¿qué hicieron? Estudiaron, crearon, inventaron, escribieron. Entonces, por un lado, este movimiento de los ilustrados, ¿no? Va a ser dirigido por filósofos, en este caso, ideólogos, que van a darle una perspectiva diferente al mundo, ¿no? Y entonces van a generar el conocimiento y se lo van a querer dar a la gente. Eso es la ilustración, un movimiento cultural que tenía dos grandes banderas. Por un lado, la razón, ¿no? Acá el uso de la razón, o sea, de la racionalidad del pensamiento, ¿no? Y por otro lado, de la libertad. ¿Qué significa libertad de mercado, libertad de expresión, libertad de decisión, qué religión tomo, no, qué libertad de pensar qué es en lo que creo o no, ¿no? En fin, no nada más creer en el cristianismo o en el Dios cristiano, pues porque así me dijeron, en fin, ¿no? Entonces, sus dos grandes banderas de este movimiento es la razón y la libertad. Ojo, muy bien, esto es clásica pregunta de examen. O sea, se dice razón, racionalidad también, todo lo que tenga que ver. Entonces, esto va a dar pie a que este movimiento va a dar pie a que surjan
otros movimientos alrededor del mundo, como la independencia de los Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, la Revolución Francesa, que es donde ya le cortan la cabeza a los reyes y suben una república, ¿no? Y los elementos para la independencia de México, de la Nueva España o de España, la Nueva España ya desaparezca, pero también de América Latina, ¿no? Incluido el Brasil. Entonces, obviamente, estos filósofos van a ser muy importantes. Entonces, son tan importantes que, ajá, a ver, permítame, aquí ya llegó. Ok. Entonces son tan importantes porque entonces traen una forma de pensar muy innovadora. Entonces, una de las cosas que traen con la racionalidad es hacer verle a la gente, en este caso, cómo viven, cómo se desarrollan y sobre todo cómo los manipula, en este caso, la iglesia y la aristocracia. Entonces, este movimiento intelectual, por ejemplo, de la ilustración, nos dejó cosas tan interesantes, por ejemplo, como tener ahora antes no sabíamos para qué servía el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, o tener el metro, ¿no? El metro, las unidades de medida como metro, litro, kilo, por ejemplo, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este movimiento intelectual va a tener estas banderas. Primero, tiene una visión crítica de la realidad, es decir, no es un asunto de que se queden solamente con lo que dice la iglesia, lo que dice la monarquía. No, hay que criticarlo, y criticarlo en ese siglo, en el siglo 17, de 18, perdón, 18, o sea, los 1700, significa conocer. Criticar es conocer. Entonces, una visión crítica de la realidad. Hay que conocer la realidad para que no los manipule, ¿no? O sea, es algo que incluso queda en el imaginario actual, ¿no? El uso de la razón y de la racionalidad siempre dudar de las cosas. Ya, de hecho, había un pensamiento filosófico que es el existencialismo, este de que si dudo, pienso y si pienso, existo. Bueno, aquí viene esta cuestión, o sea, hay que utilizar la razón y cuestionar las cosas. Esto rechazo a la divinidad y a la tradición, por un lado la divinidad a la iglesia y por otro lado la cuestión hacia la monarquía. Entonces, dudar de estos, ¿no? Rechazarlos y ver la historia como el positivismo, la historia como progreso, es decir, la historia que tiende hacia que el hombre mejore. Esto no necesariamente va a ser así. El otro elemento es la libertad, ¿no? Lo que decía, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de circulación y también la libertad de mercado. Esto va a ser muy importante, es decir, que los mercados puedan producir y la única ley que respete los mercados sea la de la oferta y la demanda, ¿no? Y que haya una reforma en la forma de gobernar, es decir, que ya no gobiernen estos déspotas, estos reyesuelos, muchos de ellos muy ignorantes, que gobernaban allí y que tenían un poder absoluto. Entonces, hay que tirar a estos reyesuelos, ¿no? Quitarles el poder absoluto y dárselo al pueblo. Entonces, obviamente, todo esto es el antiguo régimen. ¿No? Todo esto es lo que tenían. Entonces, ¿qué es lo que plantean ellos con este movimiento? Pues que a la larga estas ideas generen, pues sí, un crecimiento económico, es decir, que haya un tipo de revuelta económica que surja, ¿no? Que, sí, que las ciudades obviamente crezcan, que haya una migración del campo a la ciudad, la vamos a ver más adelante, y que el Estado deje de ser el rey, como Luis XIV, que decía, el Estado soy yo, es decir, él asumía todas las funciones, y entonces, obviamente, que el Estado sea más eficiente, o sea, deje de ser un estado monárquico para que pase a ser un estado regulador solamente, ¿no? Obviamente esto va a traer a la larga, pues sí, que haya un avance, y esto lo vamos a ver, un avance un avance científico y técnico en todas las expresiones. Muy bien. Entonces, eso sería. Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda con esto? ¿No? ¿Con la ilustración? No, Perfecto. no, no, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces,
Obviamente esto, decíamos, que va a traer consecuencias y muchas de las consecuencias van a ser por estos pensadores, son muy importantes, estos sí se los tienen que, de alguna manera, los tienen que tener muy presentes, no te los memoricen ni nada, pero tenganlos presentes los nombres, de que son pensadores que van a ser con sus ideas, van a revolucionar todo el pensamiento de la época, ¿no? Entonces, por un lado están los británicos, que los británicos van incluso sobre esta cuestión de la economía, ¿no? Entonces, ellos van a querer hacer esta idea de la libertad y que las monarquías, como ya no sean absolutas, sino que sean monarquías constitucionales. Digamos que es la gran aportación de los británicos, las monarquías constitucionales. ¿Qué significa una monarquía constitucional? Fácil. El rey ya no puede gobernar por sí solo, tiene que tener un congreso, ¿no? Y trabajar juntos. Entonces, ese congreso elige un primer ministro y el primer ministro debe trabajar junto con el rey. ¿Quién tiene más poder a la larga? El primer ministro. Lo vemos con Inglaterra, lo vemos con España. Son monarquías constitucionales, son parte de esto de aquí. ¿Qué es lo que hacía la reina Isabel o el rey Carlos ahorita, ¿no? Son ornamento, ¿no? Son como una figura que une al pueblo, ¿sí? No tienen poder real como tal. El poder real radica en el primer ministro. Ellos son los que gobiernan realmente, ¿no? Los que deciden la economía, la política exterior, en fin, ¿no? Todo ello. En España igual, está el rey Carlos, realmente tampoco gobierna, el que gobierna es el presidente de España, ¿no? Que también es un poco ahí con la parte la parte constitucional. Entonces, obviamente, los británicos plantean eso, una monarquía, ¿no? Limitada, no una monarquía absoluta. Luego, por otro lado, los franceses son los que aportan mucho de las mejores ideas, en este caso, políticas, a nivel político. Uno de ellos es Montesquieu. Montesquieu escribió un libro que se llama El espíritu de las leyes. ¿Cuál es el espíritu de las leyes? Pues es en este caso, que estén divididas, el Estado esté dividido. O sea, que ya no haya un rey, que el rey, en este caso, sea sustituido por un parlamento. Y entonces haya tres tipos de gobierno. Por un lado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, como lo que vivimos en México, ¿no? Y bueno, en las democracias liberales. Entonces, el poder ejecutivo ejecuta, es el presidente o primer ministro. Luego el poder, en este caso legislativo, es el que legisla, es el que hace leyes, ¿no? Son los diputados y senadores. Y el poder judicial, pues es la Suprema Corte y el sistema de jueces. Entonces, seguramente ustedes en esta época escuchan mucho hablar de la reforma judicial y todo. Bueno, pues es parte de ello, ¿no? De que los poderes deben de equilibrarse. Entonces, eso lo propone Montesquieu. Luego Voltaire aquí es el gran promotor, tiene un libro que se llama Cartas Persas, y es el gran promotor de esta idea de la libertad política e ideológica, es decir, que haya libre decisión de qué religión tomar, qué libro leer, qué país viajar, hacia dónde, cómo pensar en una ideología y que coexista, en fin. No, o sea, es totalmente un precursor de la tolerancia religiosa, es decir, que pueden existir 5 religiones y pues que cada una crea lo que crea, pero que convivan, ¿no? Que sus fieles puedan convivir sin ningún problema, sin que haya una decisión de que, esta es la religión oficial, ¿no? Entonces, eso es. Y luego Rousseau es el gran personaje, y él escribió un libro que se llama El contrato social. Entonces, este libro es fundamental porque el contrato social es que nosotros, es una metáfora de que toda la sociedad hacemos un contrato donde nos comprometemos a seguir la ley, ¿no? Y entonces él, en el libro del contrato social, empieza así, dice, todos los hombres nacen libres e iguales y están sujetos a cadenas por la eternidad. Entonces puede sonar un poco contradictorio, o sea, si naces libre e igual y luego tienes cadenas, ¿qué son, no?
Las cadenas en realidad son las leyes, ¿no? Es decir, si no hubiera ley, dice Montesquieu, habría un caos, ¿no? Nos pelearíamos, cada quien pondría su ley, ¿no? Cada quien impondría su forma de ver la realidad. Entonces, no habría sociedad, sería un caos, ¿no? Nos destruiríamos. Entonces, obviamente, esa es la gran aportación de Rousseau, ¿no? Y él, digamos, va a ser uno de los precursores de la democracia porque propone esta idea de que los hombres, a su vez, elijan a sus gobernantes, ¿no? No que haya este gobernante por elección así divina, ¿no? Así que por herencia, no, sino que la sociedad elija a sus gobernantes. Y luego vamos a tener el otra ala, el ala económica también, que es la parte de los economistas, tanto franceses como en este caso también ingleses, que ellos hablan de la libertad, pero de la libertad económica, ¿no? Y entonces, por un lado, hay dos grupos, uno de los fisiócratas, que ellos dicen que la riqueza se genera a través del trabajo en la tierra, es decir, de la siembra, del campesino y todo ello, y por lo tanto el Estado no debe de intervenir para que el flujo de mercancía, que en este caso todavía no hay máquinas, acuérdense, el flujo de las mercancías, pues vaya creando un mercado propio. Y luego está el gran creador de lo que vivimos ahora, de este momento, que es Adam Smith, de lo que se llama el liberalismo económico. Digamos, no es el padre del capitalismo, porque no hay uno como tal, pero sí es el gran impulsor de lo que va a ser el capitalismo ya contemporáneo. Entonces, él crea esta idea de liberalismo económico, donde dice hay que dejar hacer y hay que dejar pasar. ¿No? Entonces, esta situación de que la riqueza se genera a partir de el mercado, de que el mercado regula los precios, la oferta y la demanda, y entonces a partir de ahí pues las mercancías generan a los productores, pues riqueza. Entonces, ahora con el capitalismo que tenemos, un capitalismo muy agresivo, pues obviamente esto lo vemos, que ha creado unas fortunas impresionantes para unos, pero pobreza inmensa también para otros, ¿no? O sea, no hay un equilibrio, pues, no, ni siquiera un equilibrio, no hay algo equitativo, ¿no? Para esto. Muy bien. Perfecto. Entonces, estos son, digamos, los grandes ideólogos. Entonces, obviamente, esto, ¿no? Estas ideas van a tomar sentido, porque aquí son ideas, son discusiones, son movimientos, se escriben libros, se escriben cosas, se dan conferencias. Ah, claro, a un nivel con los que, de ilustrados, es decir, de los que sabían, ¿no? O de los que hablaban, en este caso, las mismas ideas. Entonces, obviamente, va a haber un momento donde estas ideas tienen que explotar. Y entonces van a surgir lo que nosotros vamos a llamar las revoluciones burguesas. ¿Por qué se llaman revoluciones burguesas? Porque es la burguesía que de local, es decir, de cada región que vamos a ver, la que impulsa, ¿no? Que estas ideas de los ilustrados, ¡boom! O sea, se lancen, ¿no? Y se tomen acción. Entonces, uno de estos ilustrados era, en este caso aquí vemos a Benjamin Franklin. Entonces, Benjamin Franklin, por ejemplo, viajaba, hablaba muy bien francés, era un genio, tipo, no nada más era un científico, era todo un genio. Entonces, él conoce las ideas de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, de las ideas de Adam Smith, en fin, y regresa a América, a las colonias, que eran estas 13 colonias, en el este de lo que hoy es Estados Unidos, Nueva York, Virginia, Pensilvania, todas estas, y propone llevarlas a cabo. Entonces, él es un gran representante de la burguesía local y están hartos los burgueses locales de ser dominados por la corona inglesa. Es decir, ya no quieren que la corona inglesa los trate y los maltrate, ¿no? Porque les cobraba muchos impuestos, les pedía muchas cosas, entonces estaban hartos, ¿no? De ellos. Porque ellos al mismo tiempo sabían que ellos podían, en este caso, generar mucha riqueza. Y solamente para que tengan una idea aquí, es muy interesante cuando vemos lo que pasa en Estados Unidos. Uno dice, ¿por qué Estados Unidos es más rico que México? Es muy simple.
es el origen de los colonizadores. En Estados Unidos se crea a partir de colonizadores ingleses que traen ideas protestantes, donde para ellos lo más importante es ponerse a trabajar y generar riqueza, ¿no? Y a partir del trabajo propio y colectivo, pero ellos no se involucran, por ejemplo, con los indígenas norteamericanos cuando llegan, no se involucran con ellos y mandan obviamente a los indígenas a reservas. Aquí, ¿qué pasa en lo que es México ahora? Pasa, llegan los españoles, son católicos, ¿no? El Papa le dice a la reina Isabel que ella se puede quedar con toda la riqueza, pero que le deje las almas, ¿no? Y a la fecha, España ya no domina México, pero el catolicismo del Vaticano sí, ¿no? O sea, una visión más amplia tenía este hombre. Entonces, obviamente, llega el cristianismo aquí, donde los españoles traen esta idea de que el que trabaje, no, que trabajen los indígenas, nosotros no, muere muchísima gente, millones de indígenas en los primer siglo, pero millones, 60, 70 millones de indígenas, por el trabajo que hacían mal, forzado y todo. Entonces, obviamente, los Estados Unidos generan una riqueza propia, mientras que los españoles todo lo basaban en su riqueza con base en el oro, en la plata y en la explotación de los indígenas. Entonces, obviamente, pues, nos llevamos la peor parte, ¿no? Entonces, obviamente, la revolución de independencia de Estados Unidos, que así se le puede llamar, aquí tenemos a Benjamin Franklin, revolución porque es una vuelta, ¿no? Es una palabra que inventa Copérnico para decir revolución es un giro, ¿no? Es un giro. Entonces, obviamente, cuando alguien me decía, es que revolución de independencia es como contradictorio, pues sí, porque es una revolución burguesa primero y porque hay un movimiento de independencia. Entonces, aquí tampoco se tienen que aprender los momentos, sino las consecuencias. ¿Cómo comienza todo? Porque obviamente el rey les pide más té y les eleva el impuesto. Los colonos se niegan, entonces hay un meeting y a partir de ahí comienza a haber diferencias muy radicales con el rey y los colonos deciden independizarse, ¿no? Hay una declaración de independencia el 4 de julio de 1776, ojo, esa es la fecha de que inicia la independencia, no es la fecha en que termina la independencia, pero usualmente se celebra esto, no es como en México, la fecha de inicio de independencia pues es el 16 de septiembre, pero del 1810, pero la fecha de consumación es el 27 de septiembre de 1821, ¿no? Entonces, obviamente la guerra va a durar aquí del 76 al 83, es decir, vamos a tener 7 años de guerra continua entre ellos. Va a haber unas batallas interesantes como la batalla de Zaragoza, de Saratoga, perdón. Y entonces estas batallas que para los gringos son como muy importantes, ¿no? Así las batallas entre los británicos contra los colonos aquí, ¿no? Entonces, finalmente la independencia se logra en 1783 y es cuando vamos a tener a personajes como George Washington, Thomas Jefferson y el mismísimo Benjamin Franklin, que son los que generan, aquí vemos a George Washington, ¿no? Con el águila calva, y obviamente van a poner en marcha inmediatamente los planes, ¿no? Los planes de la ilustración. ¿Y cuál es uno de los planes? Pues obviamente dividir el gobierno, dividir los poderes, votar, hacer votaciones donde se elija un presidente y crear una república federal. ¿Qué significa una república federal? Que cada estado, por ejemplo, las 15 colonias, ¿no? Que en ese momento componían Estados Unidos, cada una tenga su propio gobernador, su propio Congreso y su propio Poder Judicial, y que haya al mismo tiempo un gobierno federal con un presidente, un Congreso y un Poder Judicial. Como en México, ¿no?
Que tenemos aquí el Estado de México, tiene su gobernadora, tiene su Congreso local y tiene su Poder Judicial local. Pero hay un presidente, en este caso presidenta, ahora, y tenemos un Congreso y tenemos un Poder Judicial que sirve para todos. Entonces, esos son poder federal, poder estatal y poder municipal. Entonces, hay división de poderes, hay una república federal, hay sufragio, hay elecciones y se lanza una carta de derechos de en este caso, de los derechos de las personas, que es muy importante porque aquí ya se empieza a hablar de libertad, aunque todos los primeros padres de la patria gringa, como Washington, Jefferson, Thomas Paine y todos ellos, eran esclavistas, ¿no? O sea, sí, 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 eres libre y buena onda, pero seas blanco, pero si eres negro, pues no. ¿No? O sea, eres esclavo, ¿no? Más adelante, Lincoln los va a liberar, los vamos a ver un poquito más adelante, los va a liberar, ¿no? Pero hasta la fecha, pues nosotros nos damos cuenta cómo están las cosas allá con los gringos y sus racismos, ¿no? ¿Abraham Entonces, Lincoln de qué año es? Abraham Lincoln ya es de convive con Benito Juárez, es de 1840 y tantos al 70. O sea, entre el 50 y 70, 1850 1870. Entonces, incluso le toca la guerra civil norteamericana, ¿no? Precisamente a él. Y te digo, convive con Benito Juárez. Y cuando veamos Historia de México, vamos a ver cómo tuvieron sus diferencias, pero también algunas cosas que no estuvieron tan de acuerdo, ¿no? Es decir, casi 70 años después de esto, ¿no? Un poquito más, casi 80 años después de esto, ¿no? De la firma de la, del primer gobierno de Estados Unidos. Entonces, las consecuencias fue, obviamente, hay una primera constitución, la primera constitución escrita, ¿no? Que no ha sufrido cambios. La constitución solamente tiene 4 cambios, la constitución de Estados Unidos, se le llaman enmiendas, ¿no? Es la primera revolución burguesa que tiene éxito, es el primer proceso de descolonización, ¿por qué? Porque los ingleses ya no van a gobernar aquí, ¿no? Y obviamente nace esta nación que va a ser Estados Unidos, que va a tener, y ya con eso casi acabamos, va a tener dos grandes cosas. Por un lado, el destino manifiesto, que es una idea y muy de Trump, incluso lo vemos ahora, de que Estados Unidos es el país elegido por Dios para llevar los destinos del mundo, ¿no? Ese es el destino manifiesto. Y por otro lado está la doctrina Monroe, que es un poquito más de 1880 y tantos, donde dice América para los americanos. ¿Qué es América para los americanos? Esta idea de que todo, incluso el nombre, ¿no? Todo el continente sea para América, que los Estados Unidos, se llamen a sí mismo América, ¿no? O sea, se llaman Estados Unidos de América, pero no tienen un nombre. Estados Unidos es una denominación, por eso por eso se ponen el nombre de América, digamos, como de alguna manera, pues para tener algo, ¿no? Ahora que quieren cambiar el Golfo de México por el Golfo de América, pues ahí vemos esta doctrina Monroe cómo sigue vigente. Por eso es muy importante esto, ¿no? Que desde aquí surge esta idea, ¿no? Muy bien, bueno, pues nos vamos a quedar con esto y el martes vemos Revolución Francesa, Revolución Industrial y empezamos a ver los problemas sociales del siglo XIX. ¿Sale? Pues tengan muy, muy buena tarde y nos vemos aquí el martes. Cualquier duda ya saben, no duden y ahorita subo la clase al canal, Muchas ¿no? gracias, Arturo. Te manda saludos mi mamá. Ay, igual, saludos, Chao. bye bye.